Gracias Dios por cómo tú también haces las cosas. Mm, Recuerdo un poco la época también en la que llamaste a Laia a toda esta aventura de mm. Compassion, como hoy puede estar dedicada a todo tiempo a esto, Señor. Gracias por el trabajo que ella hace. Gracias por cómo tú la usas en tantos lugares, como tocas los corazones de muchas personas a través de lo que ella comparte, de lo que tú has puesto primero en su corazón, Mm. Señor. Y te queremos pedir también que si tienes algo que transformar, que tocar en nuestra vida hoy, Mm. que sea un día más en el que tú usas a Laia, Señor. Muévete. Amén. Amén, Señor. Gracias. Bueno, se me oye con el pinganillo este, no estoy acostumbrada, pero se oye bien, ¿no? Muy bien. Bueno, lo primero de todo, buenos días a todos y a todas. Me hace mucha ilusión estar aquí con vosotros esta mañana. Como dice Moy, nos conocemos desde hace muchos años, con él, con Gretel, con los papás de Gretel también, y nos emociona mucho también pues, ver lo que Dios está haciendo en este lugar a través de algo que Él ha puesto para vosotros. Así que adelante, adelante. Y bueno, pues como Moy decía, estoy vinculada con este ministerio, con Passion, desde hace muchos años. Os lo contaré un poquito más al final, pero primero quería compartir con todos vosotros algo de parte de Dios, de la palabra que en esta última temporada Él ha estado poniendo en mi corazón. Pero antes quería haceros una pregunta. ¿Cuántos aquí les gusta la fiesta de Sant Jordi? Que queda poquito para que sea. ¿Sí? ¿Conocéis? ¿Todo el mundo conoce más o menos Sant Jordi? Sí. Es una fiesta maravillosa que queda muy poquito. Los que no lo conozcan, Sant Jordi es una fiesta preciosa, tradicional aquí en Cataluña, en la que el 23 de abril se regalan rosas y libros y es una gran oportunidad para fomentar la lectura, para decirle a las personas que son importantes para nosotros. Y como nos gusta mucho en casa esta celebración, pues cada año con los niños, tenemos dos hijos pequeños que hoy no nos acompañan porque no han querido perderse la reunión de nuestra iglesia, así que han ido con sus tíos. Pero nada, por cierto, mando un saludo de toda la familia Planes, ¿vale? Moi, Gretel. Entonces, con los niños siempre en el día de Sant Jordi vamos a pasear por las calles, que siempre hay paraditas con libros y les compramos algún libro, algún cuento. El año pasado, paseando con ellos, íbamos mirando cuentos y ellos estaban siempre directos a los que tienen los dibujitos más bonitos y más, ya sabéis, ¿no? Y a mí me llamó la atención un cuento que se titulaba Los Invisibles. Lo estuve hojeando y me gustó y lo compré para ellos. Y este cuento me gustó porque explicaba la historia de una niña que vivía con sus papás en una casa muy bonita, en una zona top de la ciudad, en una zona muy bonita, una casa grande, y explicaba el cuento que por causa económica los papás habían tenido que trasladarse, dejar esa casa, ir a una casita mucho más pequeña, a una zona muy humilde de la ciudad, a un barrio muy humilde. Y decía que la niña, al cambiarse de barrio, se había dado cuenta que la gente de ese barrio era invisible, que pasaba desapercibida para el resto de las personas y que ella se había ido volviendo invisible al estar en ese lugar, ¿no? Y que las cosas no tenían color, eran como grises. Entonces el cuento termina en que la niña tiene una iniciativa con la gente del barrio de empezar a decorar el barrio, a hacer buenas acciones por otras personas, y eso hizo que el barrio y las personas recobraran sus colores por gestos de amor los unos con los otros y con el lugar donde vivían. Y bueno, es una historia muy sencilla para los niños con una enseñanza bonita, pero que a mí me quedó grabada y me quedó grabado un poco ese concepto de los invisibles. Justo hace un tiempo, hablando con una amiga mía que trabaja en un ministerio, en una labor también muy bonita en Barcelona, que trabaja con personas que viven en la calle, personas sin hogar. Y hablando con ella, ella me decía: Laia, ¿sabes lo más increíble cuando vamos y nos acercamos a estas personas que viven en las calles y que no tienen nada? Lo que más les impacta no es el bocadillo que les llevamos o la manta, que también lo agradecen, pero lo increíble es que ellos agradecen muchísimo que sepamos sus nombres y que les llamemos por su nombre cuando les vamos a ver y que les digamos: hola Manuel, ¿cómo te encuentras esta noche? Hola María, ¿cómo estás hoy? Y algo tan elemental como el nombre, que constantemente nos relacionamos con la gente y nos referimos a su nombre, hay personas en este mundo que quizás hace mucho tiempo, no sabemos cuánto, que nadie les llama por su nombre. Y esto me hacía un poco
retomar ese concepto de los invisibles y darme cuenta que vivimos en un mundo en el que hay mucha gente invisible, ¿no? Y ahora es cuando entra la Biblia, ¿no? Si alguna vez habéis leído la Biblia, los evangelios que hablan de la vida de Jesús y de cómo Jesús se acercaba a las personas, nos podemos encontrar un montón de ejemplos, de historias o de circunstancias en las que Jesús se acercaba precisamente a estos invisibles. Esto de que hay invisibles en la sociedad no es algo de ahora. En el tiempo de Jesús había muchísimos invisibles. Y me gustaría hoy compartir con vosotros una historia muy sencillita que encontramos en uno de los evangelios, que es el Evangelio de Marcos, que está al principio del Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículos del 40 al 44. Si alguno tiene Biblia, tablet, móvil, lo podéis buscar, y si no, yo lo voy a leer en voz alta para todos. Evangelio de Marcos, capítulo 1, a partir del versículo 40. Y dice así, un hombre que tenía lepra se le acercó, y pongo entre paréntesis, a Jesús, ¿vale? Y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Mira, no se lo digas a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Es una historia muy cortita, un encuentro que tiene Jesús con este hombre enfermo de lepra, que se resume en unas pocas líneas y que si lleváis muchos años leyendo la Biblia seguramente habréis leído varias veces, ¿no? Y de hecho a lo largo de los evangelios se narran varias historias muy parecidas a estas, en las que Jesús se encontraba con personas enfermas y las sanaba. Pero hay varias cosas que me llaman la atención de esta historia. Primero de todo, quiero puntualizar la enfermedad de este hombre, porque muchos de nosotros, si hemos leído la Biblia en varias ocasiones, hemos leído habitualmente personas enfermas de lepra, pero lo cierto es que es una enfermedad que hoy en día no es contemporánea. Yo no he conocido, gracias a Dios, ni he padecido nunca la lepra, y no es una enfermedad habitual en nuestra sociedad, pero hubo un tiempo en que la lepra era una enfermedad muy común, que por desgracia muchas personas padecían, ¿no? Y era una enfermedad completa que afectaba realmente a toda y marcaba la vida de la persona que la sufría. Lo estuve buscando porque yo he leído muchas veces lepra, pero nunca me he parado a buscar lo que era. Y la lepra era una enfermedad realmente bastante terrible en la que la persona que la padecía o que la padece, si hay alguna persona que la sigue sufriendo hoy en día, es una enfermedad que afecta en primer lugar a la piel. Es una afectación cutánea en la que aparece como una afectación que va como corrompiendo lo que es la piel, pero como en tiempos de Jesús, como hemos leído, no tenía cura, no había manera de curarla, esa afectación de la piel iba cada vez afectando más profundamente y, perdonadme por ser tan cruda, pero acababa pudriendo prácticamente todas las partes, iba pasando capas, la piel, la musculatura, llegando incluso a los huesos, por lo que las personas que sufrían esta enfermedad en tiempos de Jesús muchas veces acababan perdiendo partes de su cuerpo, extremidades, después de un largo proceso de descomposición. Sé que es bastante desagradable hablar de esto, pero la verdad es que me ayuda a tener una idea más aproximada de cuando leo tan cortito, un enfermo de lepra se acercó a Jesús, puedo hacerme una idea mejor de qué estaba viviendo esta persona que se acercaba a Jesús. Obviamente no solo estaba sufriendo una enfermedad probablemente dolorosa, además de muy desagradable, imagino, de vivir, sino que le afectaba a todas las áreas, porque las personas que vivían cierto tipo de situaciones como esta enfermedad de lepra eran apartadas de la sociedad, eran declarados impuros o inmundos y no podían acercarse a las demás personas, por lo cual no podían estar en compañía, no podían hacer vida normal, no podían tener un trabajo, no podían tener una familia y no podían el simple hecho de acercarse y convivir con otras personas ni hacer nada en comunidad. Así que eran personas absolutamente solitarias, viviendo una vida de soledad, carente de sentido y de esperanza, porque no había ninguna posibilidad de revertir esa situación en ningún caso. Así que
podemos hacernos ahora una idea un poco mejor de la situación en la que estaba este hombre, que leemos en una frase tan cortita, pero que dice tanto de su condición y de su situación cuando se quería acercar a Jesús. Y esta es la situación del hombre, este es su contexto de este enfermo de lepra, hasta que entra en contacto con Jesús. Y Jesús lo hace todo nuevo, ¿no? Y esto es algo increíble, que con un simple toque Jesús era capaz de transformar toda una vida y todas estas circunstancias. El leproso, yo me imagino, no nos explica mucho el texto, entonces yo me hago mi propia idea, pero me imagino que de alguna manera debía haber oído algo acerca de Jesús, debía haber escuchado que había un tal Jesús por ahí, andando por las calles de las ciudades, que estaba sanando a los enfermos, que estaba haciendo milagros, que estaba acercándose a personas sin esperanza y les estaba dando una oportunidad. Y no sé cómo le habían llegado. En ese tiempo yo creo que era peor que ahora. Bueno, ahora tenemos internet, ¿no? Y las noticias también vuelan, ¿no? Pero en esa época yo me imagino, la gente cotilleaba en el mercado, en las calles, iban rumoreando que había alguien, un tío raro, que decía que era el Hijo de Dios y que se estaba acercando a la gente vulnerable, a la gente apartada, a la gente enferma, y estaba haciendo cosas increíbles, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Leo la declaración que Jesús dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 y versículo 18, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año de favor del Señor. Esto dijo Jesús de sí mismo, y yo me imagino que esta declaración de alguna manera había llegado a este hombre y había dicho: este tal Jesús que está sanando a la gente está hablando de mí. Ha venido por personas como yo, que soy pobre, que estoy apartado, que estoy enfermo, que no tengo esperanza, y ha venido precisamente por mí. Así que este enfermo de lepra, sin esperanza, sufriendo, decide demostrar una fe asombrosa, decidiendo acercarse a alguien que no conoce de nada, porque es la única esperanza que tiene de que su situación cambie de alguna manera. Y sabemos y hemos leído, ¿no?, que Jesús demuestra una misericordia y una compasión increíble por este hombre, decidiendo saltarse cualquier ley, cualquier norma, cualquier convención social por misericordia para sanar a este hombre. Y de hecho, cuando Jesús decide sanar a este hombre, está rompiendo o está venciendo varios desafíos. De entrada yo veo evidente un desafío físico. Jesús, cuando este hombre enfermo de lepra se le acerca, no le rechaza. Yo no sé, ya se nos ha quedado un poco en el olvido prácticamente, pero hace poquitos años estábamos en medio de una pandemia mundial, que quién nos lo iba a decir, ¿no? Pero había muchísimas personas que cuando supuestamente empezamos a retomar la normalidad, se te acercaba alguien y cuidado, no te acerques mucho, ¿no? Este instinto de protección cuando se te acerca alguien que no sabes si te puede contagiar algo grave o no, el instinto primario es tomar un poquito de distancia y decir: no te acerques, no vaya a ser. Hubiera sido totalmente legítimo que Jesús dijera: un momentito, no te acerques, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Tú no puedes estar aquí. Había una norma que decía que un enfermo de lepra no podía estar en un lugar con más personas. Pero Jesús en ningún momento se le ocurre decir: tú no puedes estar aquí. Cuidado, si nos vas a contagiar, ¿qué estás haciendo, no? Al contrario, Jesús no solamente no le rechaza, sino que lo ve, lo escucha y le toca. Le toca poniendo en riesgo su integridad física propiamente, poniendo en riesgo que él también pudiera ser contagiado y enfermarse. Imaginaros lo que hubiera sido para el ministerio de Jesús que alguien le dijera: oye, tú no puedes seguir acercándote a los lugares con gente, eres inmundo, has tocado a alguien inmundo, ahora mismo no puedes seguir acercándote. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera ocurrido? Pero en ese momento Jesús está viendo más allá y decide aceptar, escuchar y tocar a ese hombre, sabiendo que con ese toque
la vida de ese hombre iba a cambiar. Y no por algo místico o algo extraño, sino por todo lo que vamos a ver a continuación, por cómo le acepta, le cubre y le ama. Así que Jesús primeramente vence ese desafío físico evidente para todo el mundo, ¿no? Pero va más allá, siendo movido a compasión, identificándose con la situación de ese hombre, decide ir más allá. Y vence también un desafío emocional. Jesús, al decidir sanar y tocar a ese hombre enfermo, está mostrando el corazón de Dios directamente. Está demostrando en una acción el corazón de nuestro Dios, de su Padre. En el Salmo, en los Salmos, el 34:18, dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y Él rescata a los de espíritu destrozado. Jesús, cuando decide sanar a ese enfermo, no solamente está restaurando su físico, sino también su corazón. Le está devolviendo el valor, le está devolviendo la dignidad, le está diciendo: tú, aunque no lo creas, has sido creado a imagen de Dios, eres precioso, eres maravilloso y tienes un valor incalculable. Aunque quizás hace años que te has olvidado de eso, yo estoy aquí para decirte que tú eres valioso, que tú tienes valor. Así que, desafío físico, en primer lugar, desafío emocional, en segundo lugar, y en tercer lugar, un desafío social. En los tiempos de Jesús, si hemos leído algo o tenemos una idea de historia, en esa época había claramente una serie de jerarquías sociales súper marcadas. Estaban los poderosos, los que mandaban, la gente con poder, con recursos, con autoridad. Luego había una gran masa social intermedia de hombres, trabajadores probablemente, y luego, al final de todo, estaban todos los demás. Niños, enfermos, mujeres, viudas, personas con enfermedades mentales, etc. Lamentablemente, si yo me paro a mirar ahora mismo nuestra sociedad así, me doy cuenta de que no estamos tan lejos. No hemos cambiado tanto, por desgracia, ¿no? Quizás las etiquetas son otras, las jerarquías y los nombres son otros, pero nuestra sociedad lamentablemente sigue funcionando así, ¿no? Y hay todo un montón de colectivos y de personas que están siendo invisibilizados. Y no estamos tan lejos, enfermos mentales, personas que sufren, pobres, personas con discapacidad, gente que está sufriendo a causa de las guerras, etcétera, etcétera. Podemos añadir un largo etcétera, ¿no? Pero Jesús, cuando está sanando a este hombre, que era uno de esos que pertenecían al grupo de más abajo, al grupo de los invisibles, de los apartados, de los que no tienen valor, está diciendo: es que en mi reino, en el reino de mi Padre, en el reino de Dios, la jerarquía de esta sociedad no vale. Los más poderosos no son los que están arriba, ni los que son apartados por la sociedad son los que no entran. En el reino de mi Padre, en el reino de Dios, todo el mundo tiene lugar. No importa de dónde vengas, no importa lo que te hayan dicho, no importa lo que te hayas creído, no importa lo que tú sientas, tienes un lugar de honor en la mesa de mi Padre y eres bienvenido en este lugar. Y está lanzando un mensaje increíble para todas aquellas personas que se han sentido rechazadas, para todas aquellas personas que vienen de un origen humilde, todas aquellas personas que tienen unas circunstancias complicadas, y les está diciendo lo que leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 17. Dice: la gente sana no necesita médico, pero los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y al tocar a este hombre despreciado, apartado por la sociedad, está diciendo: he venido precisamente por gente como tú. He venido a cambiar la vida y a dar la bienvenida al reino de mi Padre a gente como tú. Y esto es increíble. Esto pone patas arriba todo lo que nos hemos creído desde hace siglos como sociedad de cómo funciona el mundo.
Dios viene a darle la vuelta a la tortilla, Jesús viene a darle la vuelta a la tortilla y a decir, mi cosmovisión, mi manera de entender el mundo es totalmente distinta. Y en cuarto lugar, enfrenta o vence un desafío espiritual. Venimos del físico, emocional, social, y en cuarto lugar está venciendo un desafío espiritual. Yo estoy convencida que cuando ese enfermo de lepra se acerca a Jesús, no tiene ninguna conciencia de que él tenga una necesidad espiritual. No viene a Jesús pensando, ay, a ver si transforma mi espíritu y mi vida se resuelve. Para nada. Él está acudiendo a Jesús con una necesidad primaria, urgente, física, visible, con algo que le mueve a la urgencia. Pero Jesús vino a restaurar al mundo roto integralmente, vino a restaurar a las personas rotas de una manera completa. Jesús no se conformó en decir, mira, yo te sano de la enfermedad y luego con el resto ya tú te vas apañando, vas viendo dónde te lleva la vida y ya tú decides lo que vas a hacer. No, Jesús decide, quiere transformar a esa persona por completo, quiere transformar su vida por completo, a pesar de que Él no sabe que puede restaurar su espíritu roto también. Él se acerca a los enfermos, a los débiles, a los quebrantados, a los rotos de corazón, a la gente que tiene el corazón roto. Pero no estaba viendo al leproso, al enfermo de lepra, como un enfermo simplemente. Le estaba viendo por completo, como una persona integral, y está viendo con una persona con un vacío enorme que solamente Jesús puede restaurar y darle sentido de nuevo. Y estábamos cantando antes una canción y me he apuntado incluso la letra. Cantábamos, ya no hay tristeza, no hay vergüenza, todo lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo. Y esto justo es lo que hizo Jesús con este hombre y con tantas otras historias que podemos encontrar en la Biblia de otras personas totalmente rotas, totalmente desamparadas, a las que Jesús transforma y las hace nuevas por completo. Jesús lo transforma, sanando su cuerpo, su mente, su corazón y su espíritu. Porque cuando Dios entra en nuestra vida, cuando Jesús nos toca, cuando tenemos ese encuentro como este leproso con Jesús, Él nos toca y nos transforma por completo. No nos deja medias, Él quiere transformarnos de la misma manera que transformó a este leproso. Y me encanta porque este es el Jesús que también ha tocado mi vida de la misma manera, ¿sabéis? Quizás yo no estaba padeciendo una enfermedad de lepra, pero de la misma manera que este leproso, mi vida estaba totalmente vacía y sin sentido y totalmente rota hasta que Jesús me tocó. Y eso es lo que Jesús quiere seguir haciendo hoy, 2000 años después, a través de su iglesia, para restaurar a las personas que están rotas en este mundo. Y podríamos terminar aquí y decir, qué historia, ¿no? Qué pasada, ¿no? Lo que hacía Jesús con la gente, qué historia más bonita. Pero, ¿sabes? Yo me tomo esto como una invitación a mí, a Laia. Me tomo esto como una invitación para sus seguidores, para su iglesia, para seguir amando como Él amó a los invisibles en su tiempo. Me lo tomo como una invitación porque, ¿sabéis? Cuando Jesús murió, la iglesia de los primeros siglos, después de que murió Jesús, siguió trabajando incansablemente para amar, para acercarse y para cubrir a las personas enfermas, a los pobres, a los necesitados, a los desarraigados. Y yo anhelo, porque creo que es lo que Dios anhela, que nosotros, sus seguidores en 2024, sigamos acercándonos a los invisibles como Él lo hacía. Sigamos acercándonos a la gente rota como Él lo hacía. Creo firmemente que la preocupación o el corazón de Dios
está por los invisibles. Y quiero leeros un texto que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, a partir del versículo 34. Es un texto que algunos habréis leído y conoceréis, y dice, les está contando una historia a la gente que les está escuchando, ¿no? Y dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Jesús está diciendo, cuando estáis sirviendo, cuando estáis ayudando, cuando estáis amando, cuando estáis cubriendo las necesidades de alguien más humilde, de alguien vulnerable, de alguien en necesidad, es como si a mí mismo, al Rey, estuvierais sirviendo, estuvierais amando, estuvierais cubriendo. Quiero compartir un pequeño dato que descubrí hace un tiempo. Hago un paréntesis. Yo estudié en la Universidad de Sociología. Luego no es que me haya servido de mucho, pero de vez en cuando voy leyendo algún libro, ¿no? De sociología. Y para hacerme la interesante, sobre todo. No, pero estuve leyendo sobre un sociólogo que se llamaba Rodney Stark, que en un libro estaba intentando averiguar o explicar el por qué, digamos, cómo había sido posible que el cristianismo era la religión o la fe que más crecimiento había tenido en seguidores, en número de seguidores, una vez que había fallecido su líder, que en este caso es Jesús, o sí. Entonces, claro, yo si pudiera hablar con él le diría el Espíritu Santo, pero aparte de eso hay otra serie de causas demostrables, ¿no? Y él explicaba que una de las causas, entre otras, es un libro muy largo, pero yo solo voy a dar un concepto, pero él hablaba de que una de las causas, sobre todo en los primeros siglos, del crecimiento exponencial del cristianismo, de los seguidores de Jesús, era que las pequeñas comunidades de seguidores de Jesús iban a cubrir necesidades de enfermedades o de cosas que nadie más quería hacer. Y él ponía un ejemplo, hablaba de una epidemia que hubo, lo tengo aquí, el tercer siglo después de Cristo, efectivamente, hubo una epidemia en Alejandría, una epidemia por la que morían miles y miles de personas diariamente, ¿no? Entonces lo que la gente hacía, la gente de Alejandría, pues se iba despavorida, ¿no? Pues huyendo de allí para no contagiarse y ponerse a salvo, lo que hemos dicho antes, ¿no? Distancia para no contagiarse. Excepto un grupito de seguidores de Jesús que decidieron quedarse allí para cuidar de los enfermos, para amarles, para cuidarles, para recordarles que Jesús les amaba, ¿no? Entonces esto provocaba que la gente de otros lugares se interesara y dijera, ¿qué hacen estos locos? ¿Quién es esta gente que se ha quedado ahí exponiéndose a sí misma con el riesgo de enfermarse? En lo cual muchos seguidores de Jesús que se habían quedado acabaron enfermando y muriendo. Pero la gente quería saber por qué estos se han quedado. ¿Qué les mueve? ¿Qué hace que ellos quieran quedarse a cuidar a unos enfermos poniendo en riesgo su propia vida, ¿no? Y esto hacía que la gente se interesara, descubriera que lo hacían por Jesús y quisieran saber más y acercarse a ese Jesús que les llevaba a hacer estas cosas locas, pero que demostraban un amor que no habían visto en ningún otro lugar, ¿no? Y esto es algo increíble y esto es algo que no podemos dejar de hacer. Han pasado muchos años, las situaciones han cambiado mucho, pero la Iglesia, los seguidores de Jesús, deberíamos ser reconocidos por ser esa gente casi rozando la locura, pero que se acerca a aquellos que nadie más quiere acercarse, que se pone en lugares a los que nadie iría por gusto, pero que lo hacemos no por nosotros mismos, sino porque estamos reflejando a alguien que lo hizo también por cada uno de nosotros, que es Jesús, ¿no? Y
quiero ir terminando con lo que quería compartir en esta mañana. Y quería leeros un texto que lo leí hace muchos años y me impactó. Es un texto de un autor que se llama, siempre me cuesta decir este nombre, Richard Stearns, pero lo que dice me encanta, ¿no? y me desafía muchísimo y lo quiero compartir con vosotros. Dice, el mundo del siglo I quedó sorprendido por Cristo debido a lo que él hizo. Jesús sanó a los enfermos, amó a los pobres, tocó a los leprosos, defendió a los marginados, perdonó a los pecadores, condenó a los hipócritas religiosos, comió con prostitutas y corruptos recaudadores de impuestos, desafió a los ricos y poderosos, luchó por la justicia para los oprimidos, desafió a su cultura, renunció al materialismo, demostró que la grandeza se encuentra en el servicio y después murió para que otros pudieran vivir. Esos actos realizados por un solo hombre cambiaron el mundo, y esos mismos actos, cuando son llevados a cabo por sus seguidores, siguen cambiando el mundo en la actualidad. Siguen cambiando el mundo y estoy convencida de que precisamente para esto Dios soñó la Iglesia. Precisamente para esto Dios soñó con sus seguidores, para poder seguir en ese camino que inició Jesús de transformar las vidas con misericordia, con compasión, sin importar de dónde venía cada persona, cuál era su contexto, cuál era su pasado, cuál era su condición, sino yendo más allá y mostrando que el amor de Dios es para todos, sin etiquetas, sin jerarquías y sin tú vales, tú no vales. Me gustaría terminar esta reflexión con dos invitaciones para vosotros. Porque si terminamos aquí y no hay algo que nos mueva a cambiar algo de nuestra vida, creo que no habrá servido. La primera invitación, yo no os conozco a algunos de vosotros, pero a poquitos. Entonces no conozco vuestra realidad, de todos los que estáis aquí, de todas vosotras, ni conozco vuestra historia, ni vuestra situación. Pero no sé si hay alguien aquí en esta mañana que en algún momento de su vida o incluso en este mismo momento está sintiendo o ha sentido que pertenece a estos invisibles, por lo que sea, porque te han dicho que tú no valías, te han puesto una serie de etiquetas en tu vida, porque vienes de situaciones complicadas, porque has estado enfermo o estás sufriendo una enfermedad, por tu situación económica, porque no lo sé, yo no lo sé, pero es posible que tú a lo largo de tu vida o incluso en este mismo momento me estabas escuchando, estabas pensando, si yo también soy invisible, yo también soy de esos invisibles que parece que no existo, ¿no? O que soy de una categoría inferior o que mi vida no cuenta. Es posible que sea tu caso. Y si es así, quiero decirte que si no lo has hecho ya, tienes la posibilidad de acercarte a Jesús, como este leproso, y pedirle que te toque en esta mañana. Decirle, Jesús, tú no conoces mi realidad. Estoy sufriendo por esto y por esto, o mi vida es un desastre por tal y tal cosa. Pero puedes acercarte a Jesús en esta mañana, como ese leproso, y decirle, puedes tocarme si quieres. Sabes que Él está deseando que lo hagas, está esperando que lo hagas. Y lo único que tienes que hacer es pedírselo. Y como en la vida de este leproso, Él va a cambiar tu vida por completo. No te digo que de pronto todo va a ser felicidad, pero digo que va a transformar tu vida por completo. Y vas a ser una nueva persona como este enfermo de lepra, libre de todas esas
cosas que estaban atando tu vida. Así que si ese es tu caso, te voy a pedir que no te vayas de aquí esta mañana sin pedirle a Jesús con palabras sencillas: Jesús, tócame como a ese leproso. Si tienes dudas sobre cómo hacerlo, lo que eso significa, estoy segura que Moy y Gretel estarán aquí para ayudarte a resolver tus dudas. Si no es tu caso, porque quizás tú ya has entrado en contacto con Jesús antes, ya sabes que perteneces al reino de Dios, donde todos, sin importar su situación, su contexto, su realidad, tienen lugar en su mesa. Así que recuérdalo en esta mañana: eres valioso, eres una obra preciosa de Dios, tienes valor y tienes un lugar en su mesa. Y en segundo lugar, quiero hacer una segunda invitación a la iglesia, a Friends Iglesia, a sus seguidores de aquí. Y es que tomemos el testigo, tomemos el relevo de esa iglesia primitiva, de ese Jesús que se acercaba a aquellos que nadie quería estar con ellos, que decidía que todos valían la pena. Porque muchas veces nos acabamos contagiando de esta jerarquía y de esta manera de pensar y de funcionar de nuestra sociedad. Y acabamos muchas veces relacionándonos solamente con la gente que nos apetece. Es lo normal, ¿no? Es nuestra tendencia humana, es lógico. Pero es que Jesús iba contracorriente con eso. Jesús se acercaba a aquellos que nadie de propio gusto se quería acercar. Y yo no sé si a lo mejor tienes alrededor, en tu contexto, personas con las que nadie quiere estar, por lo que sea, o que no te has planteado que quizás puedes dedicar tu tiempo, tus recursos, puedes dedicar tu vida a acercarte y a ser reflejo del amor de Dios en medio de esas personas. Vivimos en una sociedad que lamentablemente hoy en día está llena de invisibles, igual que en la época de Jesús. Vamos a ser como el resto del mundo y vamos a ser indiferentes, vamos a mirar hacia otro lado y hacer como que no existe, o vamos a cambiar las cosas y vamos a decir: no, yo decido ver con los ojos de Jesús, decido ver a aquellos que nadie quiere ver, decido estar, dedicar mi tiempo, dedicar mis recursos, dedicar mi vida a ser como ese faro en medio de la oscuridad y acercarme y estar y cubrir y amar a aquellos con los que nadie quiere estar. Así que esa es la pregunta: ¿somos la comunidad para los invisibles? ¿Somos las familias abiertas a los invisibles? ¿Estamos junto a Jesús haciendo efectiva esa revolución de amor y de compasión que tiene el poder de cambiar las vidas? No por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, igual que la ha hecho con nosotros. Así que el desafío es: miremos como Jesús miraba a las personas. Amemos como Jesús amaba. Acerquémonos a la gente como Él lo hacía. Y veamos y vivamos por aquellos que nuestra sociedad deja de lado y aparta. Seamos una comunidad que vuelve a poner en valor la humildad, la compasión, el amor y la dignidad. Así que este es el desafío para cada uno esta mañana. Ya veis que todo el mundo se lleva un desafío hoy y esa es la idea. Esa es la idea. Salir de aquí impulsados para transformar el mundo en su nombre, para que más personas puedan recibir lo que nosotros hemos recibido y los que todavía no, poder acercarnos a ese Jesús que se quiere acercar a nosotros. Así que, si os parece bien, me gustaría que tomáramos ahora un par de minutos en el que poder hablarle a Dios. Si no lo habéis hecho nunca, quizás este es el momento. Y si sí que lo habéis hecho, hablarle y decirle: Dios, ayúdame a vivir de esta manera, a acercarme a estas personas, a ser un faro en medio de la oscuridad. Oh Señor, ayúdame a entender que no soy invisible para ti, que tengo un lugar. Así que tomemos un par de minutos cada uno, o incluso si quieres con la persona de al lado, como te sientas más cómodo, para hablarle a Dios en base a esto.
Sí, Señor Jesús, quiero darte las gracias en esta mañana porque tú un día decidiste tocar mi vida, Señor, sin importarte de dónde venía yo, cuál era mi situación, cuál era mi pasado, qué etiquetas me habían puesto o me había puesto yo misma. Y me tocaste, Señor, y por tu gracia y por tu compasión restauraste una vida que de otra manera hubiera sido un desastre, Señor. Gracias porque nos recuerdas una y otra vez que tú estás esperando por cada uno de nosotros, Señor, que hay un lugar para cada uno, un lugar especial para cada uno, Señor, en tu reino. Y que tu reino no funciona con las normas de este mundo. Ahí no importa cuánto tienes, no importa quién eres, no importa de dónde vienes, Señor. Solo importa si decidimos creerte, Señor, si decidimos seguirte. Y gracias por eso, Señor. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a no conformarnos con haber recibido ese regalo increíble, sino que decidamos compartirlo, Señor. Decidamos ser como esa luz que no se puede esconder debajo de la mesa, como esa luz que tiene que estar en lo alto para brillar y para que otros vean esa misericordia, Señor, que tú tienes por cada uno, Señor. Queremos ser esa familia, esa iglesia que brilla, Señor, en medio de la oscuridad, que brilla no por lo mucho, por lo buenos que somos o por el mérito que tenemos o por lo bien que lo hacemos, sino brilla por tu gracia, Señor, porque te reflejamos a ti, Jesús, y que otros puedan ver esa luz y puedan acercarse a ella, Señor. Y eso es lo que queremos ser, una iglesia que no se mira el ombligo, sino que acude a la necesidad de los demás, que se mueve en los lugares que nadie a lo mejor quiere estar, con la gente que es diferente, que quizás no es afín a mis gustos, a cómo soy yo, pero que tú también quieres estar ahí, Señor, y quieres moverte a través nuestro, Señor. Así que impúlsanos a eso, Señor. Impúlsanos a no quedarnos en nuestra zona de confort, donde estamos a gusto y cómodos, sino a ir más allá, como tú hacías, Señor, deteniendo a veces tu agenda, tus prioridades, poniéndote en riesgo y acercándote a aquellos que habían sido categorizados como gente sin ningún valor, Señor. Así quiero ser yo, así debemos ser, Señor. Así que capacítanos, Señor, impúlsanos a salir de aquí con ese espíritu, Señor, con esas ganas de poder ver a los invisibles, acercarnos a ellos, amarlos y cubrirlos como tú hacías, Señor. En tu nombre, amén. Amén.